Hola, buenas noches. Vamos a tener una conversación hoy con Malucha Pinto, eh, actriz chilena, a quien tuve el placer y la fortuna de conocer cuando después del estallido social conformamos la Asamblea por el Pacto Social y ella fue una de las personas que estaban ahí en esa asamblea y juntas con otras personas fuimos elegidos representantes eh, para poder, digamos, llevar las vocerías y hacer las articulaciones ahí que la Asamblea quería hacer para poder promover y apoyar el proceso constituyente que estaba iniciándose. Estoy esperando entonces que se sume Malucha. Y bueno, Malucha tiene una tremenda trayectoria. Hola Miriam, empezó a sumar ya la gente. Y bueno, estaba comentando que Malucha tiene una tremenda trayectoria. Ahí se unió como defensora en Chile de la inclusión. Es una mujer realmente extraordinaria. Estamos esperando ahí que se conecte. Hola a Sole, Paito. Y ahí está. Qué maravilla. Hola, Malucha. compañerita hermosa, ¿cómo está usted? Hola compañera. Estoy muy feliz porque me encanta siempre juntarme contigo, conversar contigo. Eres una inspiración enorme para mí y te agradezco mucho este Para tiempo. mí igual, para aquí contigo. Sí, pues bueno, aquí ¿Cómo estáis, pero? estoy, ha sido una semana intensa, Malucha, ha sido una semana bien dura porque imagínate lo que está pasando en Colombia, me ha pegado fuerte hoy día la partida de Humberto Maturana, las miles de personas que todavía están enfermas, que están muriendo en Chile por el COVID, que están además sin trabajo, sin medios. Está muy, muy dura la situación y yo también estoy bastante, te diría, cansada por esta campaña que se alargó, que fue bueno por un lado para mí, pero hay que sostener una campaña digital sobre todo, es bien duro. Bueno, y aún así, digamos, muy, muy contenta, muy motivada y me siento súper feliz, súper agradecida, sobre todo por el trabajo en equipo. Ha sido maravilloso hacer esto trabajando en equipo. Así que ese es mi resumen. ¿Y tú, cómo te ha ido? ¿Cómo has estado tú? Sí, igual que tú, como revuelta, el corazón ahí estrujado de Ujú. repente. Lo de Colombia me ha pegado muy fuerte, pero muy fuerte, como es como, bueno, por un lado es bueno, pero no logro perder el Mm. asombro, Vero. O sea, es que sigo encontrando que no puede ser que ocurran las cosas que ocurren todos los días. O sea, me parece, me ha dolido mucho lo de Colombia en realidad. Y también, evidentemente, la gente que está aquí en Chile, además, me ha dolido, cada vez me duele más estas cifras que van entregando, ¿no? Y que la gente, los seres humanos que hay detrás de esas cifras, esa familia, te toca escuchar los médicos, las doctoras que dicen que cuando los van a entubar a la gente, llaman a la familia para despedirse porque No no se se sabe. sabe si van a volver de viaje o no. Entonces, es muy fuerte en realidad todo lo que nos está rodeando en este momento. Y, en fin, estoy igual que tú, cansada además, muy cansada, cansada de la virtualidad, porque increíble cómo agota porque cuando uno sale a la calle, igual está el contacto, el vínculo, mirar a la gente a los ojos, la Mm. risa, un abrazo, aunque uno se lo da tímido, pero eso uno le da mucha energía. En cambio, el virtual es mucho pensamiento, ideas, palabras, cuesta como eso uno lo cansa un poco también. Pero bueno, aquí a una semana de que se cierren las campañas, eso también me pone contenta. Y feliz de estar contigo, Vero. Esperaba mucho poder conversar.
tengo el recuerdo profundo en mi corazón de nuestro tiempo en la Asamblea por el Fondo Social, en tiempo del estallido, que fue lo que vivimos, yo creo, fue muy hermoso realmente y estuvimos juntas ahí. Sí, yo era tu seguidora de antes, pero a través de la televisión y poder encontrarme contigo en esa instancia y generar ese vínculo de compañerismo y de humanidad, ¿no? De estar ahí, ponernos al servicio del proceso, realmente ha sido para mí Sí, un regalo y un honor también. Porque como te digo, yo considero que el hecho de que tú seas una actriz de tanta trayectoria, una dramaturga, ¿no? Directora, o sea, tú eres un símbolo cultural en Chile súper importante, un símbolo vivo además, ¿no? Eres una mujer comprometida y además representas, ¿no? Tienes esa carga simbólica que la da tus valores, con los cuales yo resueno plenamente y que creo que necesitamos tanto, tanto en Chile y que me gustaría que nos fuéramos como que conversáramos de eso, porque creo que ese es uno de tus mayores, digamos, ascendentes sobre la gente, que tiene que ver con lo cultural, pero lo cultural en un sentido amplio, ¿no? Cómo nosotros desde lo cultural eh, vamos, digamos, implantando estos nuevos valores, que tampoco algunos son tan nuevos, algunos también pertenecen a otras formas sociales, ¿no? Como por ejemplo la cultura de los pueblos originarios, que en muchos aspectos, digamos, nos superan en la forma en cómo se vinculan entre las personas, con la naturaleza, etcétera. Tenemos tanto, tanto que aprender y reaprender y recuperar, ¿no? Como regenerar a nivel cultural. Y yo creo que en ese sentido tú eres una de las personas que está empujando ese proceso. Me alegro mucho que lo hagas también hoy desde esa vereda política que es haberte atrevido, porque hay que ser valiente hoy para lanzarse a la candidatura convencional constituyente. Y, y eso, pues me gustaría que conversaras eso, como qué rol le ves tú hoy al proceso cultural para poder, digamos, avanzar en esta crisis y poder salir, que es una crisis larga, que a tiempo, pero poder resistir y además impulsar las transformaciones. oye, es que a la gente que se ha unido, quiero compartir con ustedes lo que recuerdo el Avero en ese tiempo, en que nos juntábamos en plazas, al aire libre, en salas donde nos prestaban una sala, en Balmaceda, en la Universidad de Humanismo Cristiano, y el rol trascendente e importantísimo que tuvo el Avero, porque ella nos invitó también a poder entender de qué se trataba este cambio constitucional. Yo creo que mayoritariamente ninguno de nosotros entendía bien lo que era una constitución, lo que podía significar un cambio constitucional, y tú fuiste clave ahí, Vero, porque desde una mirada femenina, además, desde tu energía, me acuerdo a Patita Pelá, ¿Verdad? Cuando hacía un calor muy, tremendo, sí. muy, sí, era bonito eso, porque tomándose las manos era como Mm, incorporando también a esta conversación que podía ser dura, a lo mejor rígida, árida más que mm. rígida. Tú pusiste ahí cuerpo, manos, mirada, risa, delicadezas, fuiste incorporando temas además que a lo mejor uno no los tenía tan como los temas del agua, por ejemplo. En fin, fuiste un tremendo aporte en dirigir los grupos, además, en cómo llevar adelante las reuniones. Así que yo te quiero contarle a la gente del tremendo aporte que hiciste en ese tiempo. Y bueno, y lo sigues haciendo ahora porque siguió tu candidatura luminosa, llena de buenas ideas, además de sentido común, además, pero de templanza, Mm. porque también necesitamos una dosis de templanza en todo esto. Eso quería como compartir. Y en relación a lo otro, Gracias, Malucha. Muchas bueno, yo gracias. creo que la constitución, no, sí, te lo digo muy sinceramente y de corazón. Eh, en relación, o sea, yo creo que la constitución es un acto Ujú. cultural, finalmente.
es un gesto cultural, no es otra cosa que eso, porque después vendrán leyes de todo tipo, políticas públicas, pero esta, esta, esta puerta que abrimos a través de una constitución es un acto cultural, es un cambio de mirada cultural, como que hemos estado inmersos en una cultura y vamos a abrirnos a Ujú. otra, a una distinta, ¿cierto? Eso es como lo que siento primero que nada. Luego, hoy día conversaba justamente, y a propósito de la Constitución, que los loncos en el mundo mapuche, cuando hay una crisis o hay un conflicto en la comunidad, ellos se van a un lugar y se juntan sin límite de Ujú. tiempo a hablar, a conversar, 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 hasta que los corazones quedan en paz y se llega a un acuerdo real que tiene que ver con tu cuerpo, tiene que ver con tu corazón, con tu convicción total de decir, esto es lo que nosotros acordamos para el bien de nuestra Ujú. comunidad. Y para mí eso es una inspiración absoluta. Hemos estado inmersos en un tipo de acuerdos mercantiles. Yo te doy tanto, tú me das tanto, yo te cedo. Mm. Hay una suerte de acuerdo de mercado. ¿Ah? Claro. Y tenemos que hacer, yo creo que esta constitución tiene que ser lonca, de loncos. ¿Cómo ahí conversar, conversar, conversar con la comunidad en todas partes hasta que estemos de acuerdo? Algo que nos deje en Ujú. paz. Yo creo que eso es súper, súper importante. Y eso es un acto cultural también, porque la cultura no tiene que ver, o sea, el arte es parte de Es la una cultura, la expresión, claro. ciencia es parte de la cultura, por supuesto, pero la cultura es mucho más que eso. Fíjate que la especie humana es la única especie capaz de poner afuera su Mm. experiencia, convertirla en lenguajes y esos lenguajes están preñados de emociones, de memoria, de tus sueños, de tu conflicto, y eso tú lo puedes poner afuera, y al ponerlo afuera puedes mirarlo, y si puedes mirarlo, puedes transformarlo, puedes reflexionar en torno a eso. O sea, para mí ese es el corazón de la cultura, que toda comunidad, todo territorio, toda persona es un sujeto Ujú. cultural que desde su expresión, desde lo que puede construir, desde lo que puede integrar, dialoga con otros y otras diversas de otros territorios, de otras regiones, y ahí uno va construyendo algo en común. Es como común. Ah, bien. No, pero Co-construir. Oye, ¿no? sí, Si todas las palabras en su origen, el co siempre va a significar el colectivo. Es interesante eso, que el co como prefijo siempre da cuenta de comunidad, común, etcétera, ¿no? Y mun, un, es como, me imagino que por ahí semánticamente debe tener que ver con humano o con incluso hasta con mamá, porque la ma y el mu como que vienen de ahí. Es que la cultura yo creo que es realmente, es como que lo que más nos distingue del resto de las especies, porque nosotros decimos, ah, bueno, sí, también hay cultura en las otras especies vivas, ¿no? Pero no sé si esas especies tienen autoconciencia de esa cultura y nosotros tenemos autoconciencia de la cultura que producimos. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy es desidentificarnos de ciertos patrones culturales que hemos ido adoptando y que nos hacen daño, porque la cultura es una creación finalmente nuestra, humana. Tiene que ver con los códigos, ¿no? Con el lenguaje, como dices tú, y los símbolos, el sentido que le damos a los símbolos para relacionarnos. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es liberarnos de los patrones culturales que vienen, se originan en la cultura patriarcal, pero que hoy, digamos, con el neoliberalismo nos han desconectado unos de otros, nos hacen competir también entre personas, nos hacen como
mirar a la naturaleza como si nosotros fuéramos superiores y tuviéramos el derecho de dominarla. Y sobre todo yo creo uno de los patrones culturales más dañinos es, por supuesto, el individualismo, que tiene dos vetas. O sea, es súper bueno que como seres humanos nos aprendamos a apreciar y a respetar en tanto individuos e individuas, pero el problema es cuando solamente velamos por los intereses egoístas, y yo creo que eso ha dañado muchísimo, y sobre todo a la sociedad chilena nos ha dañado muchísimo. Entonces, yo creo también que este proceso constituyente, y no solo el constituyente, todo el proceso electoral que estamos viviendo hoy día, es como uno de los escenarios donde estamos dando estas luchas culturales por mirar de frente estos paradigmas que son destructivos, estos paradigmas culturales que nos destruyen, y tratar de empujar los otros, por los que nos hacen actuar de manera solidaria, de manera cooperativa, y actuando, por supuesto, teniendo en contra los poderes hegemónicos, que son los que les dan, digamos, tribuna en los medios de comunicación solamente a ciertos grupos, y el poder del dinero. Ya vemos cómo los candidatos del rechazo tienen el 80% o el 75% de todo el financiamiento de la política, está concentrado en los que perdieron el plebiscito, ¿te fijas? Y sin embargo ellos siguen llevando adelante, impulsando con el poder del dinero estos paradigmas culturales de cómo nos relacionamos, ¿no? Socialmente, que ya no los queremos más. ¿Cómo ha sido para ti, Malucha, llevar adelante esta candidatura en ese contexto? ¿Cómo ves a la gente? ¿Qué recepción has tenido de la gente cuando has hablado con ella en relación con este proceso político-cultural, llamémosle? Oye, qué bueno lo que dices porque voy a tomar distintas. Una pata, por ejemplo, es cómo el modelo patriarcal, eh, a ver, construye un modo de hacerlo muy particular. Ponte tú, he observado en general los distintos programas de televisión donde se han dado los debates políticos, son tan masculinos. Tienes un minuto para decir tus opiniones, 15 segundos, o sea, no hay ninguna posibilidad de profundizar en algo, de conversar, de desarrollar una idea. Es como una máquina, te llevan a una especie de máquina de ideas, de propuestas, de cosas que te aprendiste de memoria. Es que es un modelo muy jerárquico, además, donde siempre hay un hombre en general o una mujer muy masculinizada que es la que va dirigiendo esta demencia, esta locura, ¿no? Que se dan todo. Eso por un lado te quería compartir. Lo otro es que también este individualismo es súper interesante porque no solo se da a nivel de individuos, sino que también a nivel de organizaciones. O sea, esta mirada individual, o sea, mi organización, esta dificultad para conversar con otros, para entender que aquí tenemos que caber todos y que hay que dialogar y que existen otros y otras además de ti. Yo creo que eso es súper importante. He visto, mira, por ejemplo, dentro del mundo de la discapacidad, de repente, la dificultad de las organizaciones, de la gente ciega, con los sordos, ¿me entendí? Como a entenderse parte de un universo mucho más amplio, que es el universo de personas en situación de discapacidad, por ejemplo, ¿me entendí? O sea, eso también siento que este individualismo también se ha instalado en las organizaciones, como un criterio individualista también, que me parece como delicado. Puta, me fui por las ramas, no sé para dónde ir. Sí, no, era un poco lo que yo te preguntaba, era cómo ha sido tu experiencia hasta ahora en tu candidatura, ¿no? Y en el poder llegar, en el llegar a la gente, cómo has recogido digamos, este olor de la gente porque la gente ya sabe, la gente sabe que mucho de lo que se trata de imponer a través de los medios, es eso, es una imposición. ¿Cómo ves tú que está la gente en cuanto a la receptividad que tienen para poder vivir este proceso de transformaciones que tenemos? Porque esto es un proceso de transformaciones
que es de muy largo aliento. Entonces, estamos hoy día, creo yo, gracias a la crisis, al estallido, digamos, gracias a las secuelas que está dejando el estallido social como revolución cultural, ¿no? Como terremoto cultural, yo siento que hay como un terreno fértil, una sensibilidad, pero no sé realmente si va a ser tan fértil como el barro del río Nilo, ¿no? Donde los egipcios sembraban todo y era súper abundante, o si realmente hay una parte que no es fértil, que ya estamos como, no sé cómo decirlo, pero como que ya no, hay una parte tal vez de la sociedad que ya no cree en nada, que no quiere nada, y cómo eso nos puede afectar. Sí, yo también siento eso, Vero. O sea, veo que hay una cantidad, no sé cuál es mayoritaria realmente. Fíjate que va en mi caso de mi distrito, por Ujú. comuna. Hay comunas en que uno dice, puta, aquí no hay vuelta. O Mm, sea, el nivel de desconfianza, claro, el nivel de, a ver, de fisura en la sí. convivencia es tan profunda, ha sido tan golpeada durante tantos Ujú. años en que finalmente la clase política no ha dado respuesta a ninguna de las necesidades concretas y reales de las personas, por un lado, está la sensación de abandono, de haber sido usados, de haber sido manipulados, que hay gente que está, o sea, cerrada, 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 cerrada y complejo complejo, ¿no? Y como entregados, ¿ah? O sea que Resignado. no se sienten parte, Pero también hay otra resignados. gente que está súper movilizada, Otra ¿no? cosa, ¿ah? Pero otra gente que tiene mucha esperanza, sobre todo la gente mayor, tengo Ah, que decirlo. O mira. sea, la gente como mujeres, las mujeres, mucho más que los hombres, con mucha esperanza, con mucho sentido Mm, común, además, entendiendo que esto no es ahora, que esto es algo largo, claro. eh, entendiendo que sí hay mucha desconfianza, pero haciendo la última Mm, cuenta. Y yo creo que es súper importante en el caso tuyo, en el caso de toda la gente que en este momento está queriendo entrar, digamos, a ser un concejal o un alcalde o gobernador o convención constitucional, es que es la última mm. oportunidad que tenemos. O sea, es de una tremenda responsabilidad ética, de compromiso, de estar ahí, de incentivar la participación, de estar presente con la gente, de escuchar, de pelear porque su opinión sea vinculante, de pelear porque existan todo tipo de herramientas para que la gente participe. No sé, yo creo que ahí hay algo súper importante, profundo, Ujú. profundo, porque es delicado. No es solo un tema político, es un tema humano también. Sí, Cómo, o sea, no traicionar esa última esperanza. sí, qué importante lo que dices, Malucha, porque yo desde la vereda ecologista también veo que estamos jugándonos los últimos cartuchos para poder enmendar un rumbo, sobre todo en la convivencia nacional, en la convivencia en los territorios locales, ¿no? En las comunas, que es como el territorio más básico político en Chile, no político administrativo, pero también en los barrios, en las villas, en los pueblos, etcétera. Es el tema de la convivencia, ¿no? Cómo podemos rehacer los tejidos, porque si lo vemos desde el punto de vista de la crisis ecológica y climática, solamente los grupos humanos que estén fuertes, que estén afiatados, que logremos recuperar las confianzas, vamos a poder cooperar de una manera mucho más eficiente para abordar todos los desafíos que se nos vienen, porque se vienen desafíos gigantescos en términos de gestión del agua, ¿no? El tema de la sequía, el aumento de las temperaturas, eh, el fin de los combustibles fósiles, cómo vamos a hacer y la transición, qué va a pasar en la transición. Si el 60% del transporte mundial depende todavía del petróleo,
y no está haciéndose la transición lo suficientemente rápido. Entonces, por eso es tan importante afiatar esta convivencia en el plano local, ¿no? En lo más básico. Y eso efectivamente también es una nueva cultura política que nosotros hemos estado hablando a raíz de conversaciones con Fernando Arte, también estamos hablando de la buena política, ¿no? Para dejar atrás esta mala política paternalista, tramposa, interesada y corrupta, y empezar a generar una nueva buena política que tiene que partir de la ciudadanía. O sea, ya no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba, aunque tenemos que igual tratar de llegar a todos los niveles de donde todavía se toman las decisiones. Entonces, es ahí también, en los territorios donde esa convivencia necesita ser sanada, ¿no? Sanada, regenerada. Y aquí me gustaría aprovechar que hay dos comentarios acá, uno que dice de Patricia Zárate: los debates masculinos son pura eyaculación precoz, ¿no? Porque es como, vamos rápido, rápido. Y claro, Sí, sin respirar, verdad. sin reflexionar. La sociedad del fast food, del fast news, fast todo, o sea, todo es rápido. Y la naturaleza no es rápida, la naturaleza tiene sus ciclos, ¿no? Tiene Su sus tiempo. tiempos, entonces, ¿cómo volvemos ahí? Y hay otra pregunta ahí interesante que dice: ¿qué opinan de los cuidadores de los enfermos? Dice Cari. Hoy no nos protegen y no podemos trabajar por vivir en Las Condes, no tenemos ninguna ayuda social. Nuevamente, el tema de la convivencia, de la segregación, de esta forma de hacer política estatal del Estado subsidiario que nos clasifica en segmentos socioeconómicos y no logra reconocer la totalidad del servicio que dan las personas y sobre todo las mujeres que son las cuidadoras, pero también incluyendo a los cuidadores. ¿Cómo lo ves tú eso? Totalmente. Oye, y quería antes, muy importante, la basura, pero Sí. la basura, la cantidad de basura que estamos produciendo en este modelo que necesita del consumo para existir, de este consumo desenfrenado, ¿cierto? Entonces, todo lo que producimos es basura, porque no dura, porque está hecho para que dure 3 años y tú te compres otro, y el planeta se está llenando, las ciudades, no hay dónde tirar la basura, los refrigeradores, la ropa, todo, o sea, es un temazo, o sea, nos vienen, ¿qué vamos a hacer con toda esta cantidad de basura? Yo me acuerdo que leí hace unos años un libro de la Gioconda Belli, que no sé si tú lo leíste, que era como un libro futurista en el fondo, y que hablaba justamente de países que ya eran solo basureros, por ejemplo. O sea, es un temazo el tema de la basura, ¿no? Bueno, eso quería La como cultura de la basura. agregar a lo que... Es que esta sociedad Sí, postindustrial y industrial es la cultura de la basura, que no existe ninguna otra especie de la naturaleza, ni una. Solo nosotros producimos basura. exacto. Claro, y es también un modelo económico, ¿no? Un modelo de desarrollo, tiene que ver con todo eso. O sea, son grandes transformaciones las que hay que hacer para salvar la vida de la tierra, la vida de nosotros, y la vida de los animales. Entonces, es un temazo ya. Eh, en relación a A los los cuidadores, cuidados, la es un convivencia, tema el crucial. reconocer el Sí, respetar, ¿no? Todas las funciones que todos los seres humanos cumplimos. Con, con reconocerlas, ¿no? Y sí, respetarlas, valorarlas. totalmente, o sea, yo el otro día decía, chucha, las mujeres le hemos dado teta a todo Chile, le hemos dado teta, le hemos limpiado la caca, o sea, hemos cumplido, nos han asignado un rol que hemos cumplido, evidentemente, hemos cuidado a los más débiles, hemos cuidado a la gente mayor, hemos cuidado a las personas en situación de discapacidad, e independiente de que no es necesariamente que tomemos ese rol, pero lo hemos tomado, pero completamente abandonado. No tiene valor social, es un valor, no habría existido este país sin eso. Si quien no hubiera hecho el trabajo doméstico, no existiría nada. Entonces,
no hay pensiones para el trabajo doméstico, no hay pensiones para las cuidadoras, no hay sueldos, no hay un reconocimiento respecto al valor que eso tiene. Entonces, eso es una cosa importantísima de transformar en nuestra nueva constitución. Y es como una constitución que vele por el cuidado, o sea, que cuiden. Claro, que reconozca como un principio fundacional de la convivencia social la ética de los cuidados, que ya no sea, que ya no Totalmente. sea el cuidar a otros, que ya no sea algo así como, bueno, si hay que, naturalizado como algo que es obligación de partida de ciertas personas, en general las mujeres, y que además no sea reconocido como una labor que merece ser remunerada, eh, porque nuevamente, sin esa labor de cuidado, esta sociedad no se sostiene, o sea, el capitalismo sin las mujeres al servicio no se sostiene, se derrumba esta sociedad. Y estamos ahora en una crisis de los cuidados, Totalmente. estamos en una crisis de los cuidados, o sea, la pandemia es una crisis de los cuidados. Y yo pienso que una de las cosas que más ha adolecido la gestión de la crisis, la gestión gubernamental, ha sido realmente darle apoyo, reconocimiento a las cuidadoras y cuidadores que están en Chile en este minuto haciendo esas labores, y no ha habido, no ha habido un apoyo, ¿no? Económico directo al bolsillo de la gente. Entonces está como muy, muy crítica la situación, pero yo creo que justamente el proceso constituyente es la oportunidad para recuperar esa ética y ponerla al mismo nivel que las otras éticas o los otros principios éticos que tanto nosotros valoramos en la democracia, que son la igualdad y la participación, la justicia, la igualdad, la justicia, ¿no? Los cuidados también. Tiene que ser un pilar en torno al cual generemos un nuevo pacto social. Sobre todo por lo que decía, lo que se viene, ¿no? Que se viene un proceso más o menos importante de deterioro de las condiciones materiales de vida. Eh, Así que ahí vamos a Exacto. necesitar estas nuevas reglas en las cuales nos podamos apoyar y poder entonces generar nuevas economías a escala humana y nuevos sistemas de apoyo solidario. Aquí te voy a llevar ahora al tema comunal, Malucha, porque yo sé que eres de Peñalolén, tú vives ahí en la comunidad ecológica, ¿no es cierto? Pero eres vecina Exacto. de Ñuñoa y siempre te he visto por allá muchas veces, has participado de la vida cultural de Ñuñoa como actriz y también me imagino que de otras formas. ¿Cómo ves que las comunas, podemos hablar de Ñuñoa, pero también podemos hablar de Peñalolén, donde tú vives? Pero yo hablo de Ñuñoa porque la gente de Ñuñoa yo sé que te conoce, te aprecia un montón. ¿Cuál ha sido cómo ves tú que ha sido, que está en Ñuñoa la cultura, cómo se está llevando desde lo municipal, ¿no? La cultura de apoyo, la cultura política de apoyo esta, al arte, por ejemplo, ¿no? A los artistas y a los espacios culturales que se dan en Ñuñoa, que existen y que no existen también. Oye, súper interesante lo que planteas, pero porque aquí hay un temazo, po. O sea, se involucran varias cosas. Por un lado, necesitamos, yo creo, por un lado, a ver, tener gobiernos comunales. No tenemos gobiernos comunales. Tenemos esta mirada como de que el alcalde administra, es un administrador Un finalmente, gerente. ¿cierto? ¿Cómo poder o sea, no volver, sino que instaurar gobiernos comunales? Porque un gobierno comunal entonces tiene presupuestos acorde a un gobierno, a lo que necesita un gobierno de un territorio determinado, por lo tanto puede hacer políticas culturales. Ningún gobierno comunal o muy Uh-huh. pocas comunas tienen realmente políticas culturales acorde al Uh-huh. territorio de partida, ¿cierto? En general se instalaron estos como centros culturales enormes, dificilísimos de mantener. Yo creo que, por ejemplo, en Ñuñoa uno podría tener pequeños centros culturales, pequeños polos de desarrollo Eso. cultural, en la cual, se fija, los ciudadanos de Ñuñoa pudieran ir a un conservatorio de música, a tomar una clase. O sea, lo que quiero decir,
convertirnos realmente en una Ñuñoa cultural que emerja desde los vecinos y vecinas. O sea, que tengamos a los ñuñoínos creando su teatro, recuperando su memoria, siendo músicos, etcétera, 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 y que bueno, a lo mejor los artistas profesionales puedan ir a colaborar capacitando, en fin, tomarse espacios públicos. Ñuñoa, que es alucinante, que tenga espacios públicos ad hoc con pequeños equipos, Vero. Si no tenemos para qué tener la cosa enorme, porque todo es Claro. enorme, ¿cachai? Entonces, es tan complicado que no se puede hacer. Pero plazas, espacios públicos, donde tú fácilmente tengas ahí músicos que toquen, que en vez de irte al mall, te puedas ir a la plaza a estar con los niños, donde los propios vecinos hagan sus obras, su música, donde hubiesen grupos de ciencia que se instalan en las calles, por ejemplo, o en estos pequeños centros culturales, deportes, fijáis, si yo lo veo que para allá tendríamos que ir Ujú, caminando, de generar cultura territorial en el fondo. Porque hay muchas cosas desperdigadas en Ñuñoa. O sea, Ñuñoa es una comuna con mucha organización y que ha hecho un esfuerzo, o sea, no un esfuerzo, sino que hay muchas ujú. manifestaciones culturales. Pero aquí necesitamos el gobierno comunal que conozca, que ponga en diálogo, que facilite espacio, que dé empleabilidad, ¿por qué no? Ujú. A artistas comunales, ¿cachai? No sé, yo creo que yo lo veo como por ahí. Sí, sí, esto me recuerda cuando hablamos de cultura, claro, sobre todo con una mujer como tú que eres actriz, yo creo que la gente como que uno tiende a irse hacia el lado del arte, la expresión artística, cultural, ¿no es cierto? Pero también existe lo que se llama la permacultura, que es una corriente de praxis, ¿no? De pensamiento y de praxis eh, que pretende modificar la relación de nosotros los humanos con el medio ambiente donde vivimos. Y permacultura significa cultura permanente, ¿no? Que tiene que ver con la sostenibilidad. O sea, que nuestras expresiones culturales, que es la forma en como nosotros nos relacionamos con el territorio, con las cosas, con las especies, entre nosotros mismos, pueda sostenerse, y sostenerse significa que como un poco lo que decía Maturana, ¿no? La autopoiesis, o sea, como es la naturaleza, que esté equilibrado de tal manera de que pueda sostenerse en armonía en el tiempo y no como está ahora, que por producto de la mercantilización de todo que hace el sistema capitalista, la gente compite entre sí para ver quién puede agarrar un poco por acá, un poco por allá. Entonces, la permacultura yo creo que es también el camino de las comunas, Exacto. porque hoy en día las ciudades somos parásitas del campo. Nosotros parasitamos de la energía del campesino que produce la fruta y la verdura, parasitamos de los mineros de los pescadores, parasitamos de los bosques, de los ríos, y no estamos haciendo nosotros algo en las ciudades para dejar de tomar tanto y empezar a nosotros a reusar, reciclar y generar estos nuevos sistemas de, de resiliencia, de subsistencia que sean menos dañinos. Y yo pienso que ahí, nuevamente ahora hablando de cultura en sentido artístico, el arte nos permite hacer este proceso de manera feliz, porque a través del arte expresamos lo que nos pasa, expresamos la belleza, expresamos nuestro dolor, nuestras esperanzas, nuestras desilusiones. Entonces yo por lo menos creo que la cultura y sobre todo la expresión cultural, artística también, es absolutamente fundamental de que sea reconocida con el mismo valor que tiene, por ejemplo, el desarrollo científico, el desarrollo, Totalmente. eh, el desarrollo intelectual, etcétera, tiene que estar al mismo nivel. Y efectivamente yo concuerdo contigo que en general en las políticas comunales la cultura se ve como entretención, el arte es como entretención, no es realmente como la sangre, ¿no? El pulso humano, la vitalidad que nos permite llevar adelante nuestra vida en común. Así por lo menos, bueno, así lo veo yo. Oye, Malucha, Oye, perdón. esto que dices, a ver, pero porque como parte de las culturas, por ejemplo,
podríamos tener o huertas comunitarias en que pudiésemos un barrio entero tener su huerta, donde pudiéramos ser o sea, poder sostenernos a nosotros mismos, por ejemplo. O sea, o sea, por ejemplo, pudiéramos abordar el tema de tener las planchas para reciclar, ay, ¿cómo se llaman? Eh, tener tu propia electricidad en el fondo. O sea, hay un Solares, paneles montón, solares. eso, solares. Hay un montón de cosas que se pueden hacer a nivel comunitario que tienen que ver con una cultura comunitaria. Exacto. ¿Te fijáis que eso es una cultura, la cultura de lo común, de todos juntos, de comunidades, ¿cachai? Que abordan sus necesidades y sus temáticas de manera colectiva en el fondo. Y ahí entra todo. Ahí está todo, así es. Mira, están Sí, haciendo unos comentarios acá interesantes, ¿no? Doris Abundancia dice, ¿cómo cambiamos la mentalidad de la gente? Que hay que preocuparse de los demás, que no solo enriquecerse a algunos, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, que este cambio cultural, pasar de una sociedad centrada en el individualismo y en el egoísmo y en la competencia a una sociedad basada en los cuidados, el cuidarnos mutuamente. Para mí, por ejemplo, el uso de la mascarilla es realmente, es como que la pandemia nos vino también, o sea, nos vino a hacer sufrir, pero también nos vino a hacer aprender muchas cosas, y porque lamentablemente los seres humanos aprendemos a través del dolor también. Pero es interesante que la mascarilla, mucha gente la mal entiende como que me la pongo para protegerme yo, pero en verdad la mascarilla yo me la pongo para proteger al otro, y si el otro también se la pone, me protege a mí. Entonces, esa es la lógica de los cuidados, esa es la nueva mentalidad, que si yo te cuido a ti, yo me cuido a mí. Si yo cuido a la naturaleza, también me estoy cuidando a mí. Cuido las otras especies, cuido el agua, la energía, me estoy cuidando también a mí. Entonces es como realmente un cambio de paradigma que por supuesto tiene que ser impulsado desde las políticas públicas, pero también, ante todo, tiene que ser impulsado a través de la educación, de la expresión artística y de la convivencia, de que podamos hablar de estos temas en los cabildos, en la asamblea, en la plaza, en los barrios, hablar de eso, de los cuidados, de que los vecinos se conozcan entre sí. Hay tanto por reconstruir. Yo creo que eso es una de las cosas más bonitas de este proceso, ¿no? Que estamos como subiéndonos a una ola de volver a tejernos, de sí. volver a mirarnos a la cara, que va a ser maravilloso cuando salgamos de las cuarentenas y de la pandemia, ¿no? Bueno, no sabemos si vamos a salir porque... Adro. Qué heavy. Oye, Malucha, y aquí, mira, nos están diciendo aquí, la delincuencia nos está quitando los lugares públicos tranquilos. ¿Cómo abordas tú el tema de la seguridad en esta sociedad que la produce, esta sociedad es la que produce la delincuencia, ¿no? Y la inseguridad? Si tú pudieras darnos tu visión de futuro, hacia dónde tenemos que ir para poder recuperar la seguridad y acabar con no sé si acabar, pero bajar la delincuencia que existe. Bueno, justicia. Uh -huh. La delincuencia tiene mucho que ver con la desigualdad, yo creo. O sea, imagínate una sociedad que está a las 24 horas del día diciéndote, tú vales por lo que tienes y tienes que tener todo esto para valer algo, por un lado, la tele que te bombardea con imágenes de cosas, o sea, y a las que no podía acceder. O sea, ahí hay todo un gran tema. Yo creo que en la medida que haya de verdad, vayamos avanzando hacia igualdad, hacia que no haya salud para Uh pobre, -huh. salud para rico, educación para pobre, educación para rico, mucho de esto se va a ir transformando. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la cultura es clave. O sea, si tuviéramos comunas donde hubiese muchos artistas locales creando, donde hubiese polos de desarrollo cultural, donde esos jóvenes fueran empleados, o sea, tuvieran un Uh -huh. sueldo por tocar en las plazas, por instalarse en los colegios. Ahí hay un mundo también, porque la cantidad de gente joven, por ejemplo, que termina secuestrada por el narcotráfico, tiene que ver con esta sociedad de consumo desigual, sin incentivos más allá de las cosas. Entonces, yo he visto, por ejemplo, en el Distrito 13, muchos artistas populares. ¿Qué pasa si hubieran políticas culturales poderosas,
el derecho a la cultura fuera un derecho humano, podríamos a lo mejor emplear a todos esos jóvenes que pudieran vivir, tener una pega por estar presente ahí en su comuna desde lo artístico. Creo que ahí hay un temazo con el tema de la delincuencia también desde el mundo cultural, rescatar los espacios públicos, que la gente salga a la calle, que se los Ujú, tome. Hay experiencias muy hermosas aquí en Chile, en Santiago, de barrios que han sido rescatados por la ujú. ciudadanía de las manos del narcotráfico. Eh, por otro lado, también que haya igualdad en el auto policial, la vigilancia, también ese es un tema donde las comunas más pobres hay un auto policial, mientras Vitacura está llena de autos policiales, no sé. Yo creo que es de muchos lados. La educación tiene que mejorar, Ujú, evidentemente. ujú. Sí, bueno, y a propósito de las policías que mencionaste, vámonos al tema de derechos humanos, porque la crisis de derechos humanos que estamos viviendo en Chile es gigantesca, eh, y se suma a la crisis, o más bien a la memoria de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura y a la presente injusticia que hay, a la presente impunidad, ¿no? Todavía no logramos hacer justicia respecto a las violaciones de los derechos humanos de la dictadura, y ahora vino esta segunda oleada de violaciones de los derechos humanos en democracia. Eso es gravísimo. Tú Mm. sabes, en Ñuñoa, o sea, en todo Santiago, pero yo me acuerdo perfectamente en Ñuñoa cuando yo fui a la Plaza Ñuñoa varias veces después del 19 de octubre, y la represión fue tremenda, o sea, casos de brutalidad policial, pero así horrorosos, y ahora hace poco también, eh, descontrol de la policía, eh, tirándole lacrimógena y mojando con el guanaco a gente que estaba ahí, las ferias que se ponen en Ñuñoa toda la semana, donde hay o sea, personas de tercera edad, hay niñas, niños que fueron gaseados y todo y que no estaban haciendo nada. Entonces está súper grave la situación de derechos humanos. ¿Tú crees que cómo lo ves tú? ¿Hay alguna posibilidad realmente de sanar? O sea, estamos claros que tiene que haber justicia, ¿no? Justicia es como la base, un mínimo, y el fin de la impunidad, tanto para las violaciones que se produjeron en la dictadura como las de ahora. Pero yo, más allá del tema legal, jurídico, ¿no? Pienso en la cultura de los derechos humanos. ¿Podremos sanar esto? ¿Podremos realmente asentar una nueva cultura de respeto a los derechos humanos en Chile? Malucha, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión? ¿Tienes esperanza con eso? Escucha, yo creo que es complejo, ¿ah? O sea, bueno, para mí los derechos humanos tienen que ser un eje en la nueva constitución, un eje que atraviese todo, 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 porque, o sea, si uno piensa que los derechos humanos surgen, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos surge en un momento clave en la historia de la humanidad, que es después de la Segunda Guerra Ujú, Mundial, en la cual tuvimos una situación de brutalidad extrema, tremenda, de autoritarismo, de una mirada que se impone de manera violenta, sangrienta y feroz frente a otra, digamos. Entonces, aparecen estos preceptos que en el fondo son preceptos que permiten la convivencia, permiten seguir sobreviviendo como civilización, como especie, como humanidad, no sé cómo plantearlo. Entonces, una cultura de derechos humanos es algo que se tiene que cultivar en los colegios, o sea, ahí tiene que ahí tiene que partir, partir. Ujú, es ahí donde parte. Te ujú, fijas, hay una cultura de respeto, de empatía, un poco lo que decía maravillosamente Maturana, ¿no? De validar al otro como un un sujeto válido, no más el ujú. enemigo, no más eh, poder abrazar la diversidad, poder escuchar, o sea, fíjate que en el colegio de mis nietas, todas las clases parten con un círculo en el cual los niños y niñas abren su corazón, cuentan lo que les está pasando, cuentan lo que está pasando en sus casas,
conversan lo que les pasa con los otros compañeros. O sea, yo creo que hay que hacer otras bases de convivencia y eso parte en el colegio, desde que son chiquititos, guaguitas. Así es, así es. En la educación hay sí, hay un potencial ahí gigantesco. Y también la educación Sí, ciudadana, o sea, también las personas que ya están fuera del sistema escolar, también yo creo que es necesario impulsar esas políticas de conocimiento, de reconocimiento, de respeto de los derechos humanos. O sea, creo que hoy en día lo que yo veo, Malucha, es que estamos en un proceso histórico, evolutivo para la humanidad, porque después de pasar una época de fragmentación, ¿no? Gracias a la racionalización, al advenimiento de la racionalización, como que se fragmentó todo, ¿no? Como que está lo político para allá, lo económico, que lo cultural, que el arte, que sí, y hoy día estamos dándonos cuenta de que necesitamos que todos estos grandes pilares, que los derechos humanos es una forma de ver esos pilares, pero en el fondo es como tener estos pilares que atraviesan todo, que tienen que ser transversales. Transversales. Y los derechos humanos tienen que ser transversales a todas las políticas, ¿no es cierto? El feminismo, la perspectiva de género tiene que ser transversal. Y también tiene que ser transversal el reconocimiento y el respeto a las naciones originarias, a los pueblos originarios. Y aquí te voy a hacer una pregunta, Malucha. ¿Hay futuro posible para los derechos sociales, para garantizar y concretar, ¿no? Llevar adelante una política que realmente haga realidad los derechos sociales sin una preocupación por la crisis ecológica y climática? ¿Hay futuro? o sea, si no abordamos la crisis ecológica y climática, no hay futuro. Eso para mí es claro, o sea, o sea, es que estamos, nunca habíamos estado tan cerca de la extinción. No sé si la gente tiene plena conciencia de eso. O sea, o hacemos cambios y esos cambios son sociales, económicos, filosóficos, culturales, de participación políticos, de cómo se distribuye el poder, en fin, son muchas cosas, educativos, de salud. eh, si no ocurre eso, olvidémonos, no vamos a existir más, porque la Tierra va a seguir existiendo. Exacto. Los que vamos a desaparecer Ujú, somos nosotros. ujú. La Tierra con su capacidad maravillosa de recrearse, reinventar, regenerar, eso está ahí. Qué bueno que dice, Si qué somos bueno nosotros, vamos a sí, qué desaparecer. bueno que menciona esos conceptos. Justo ahí Sole Dipé dice, el alma de Maturana ha sido parte de esta linda conversación. Exactamente, la regeneración, la convivencia, hemos mencionado todo eso que es demasiado importante, ¿no? Como que de repente en esta contienda electoral se habla mucho de programas, ¿no? Y de promesas electorales, etcétera. Y nos olvidamos de que en verdad lo electoral y lo político es una expresión humana de algo más profundo aún, y es que nosotros somos seres sociales que nos necesitamos, les unes a les otros, necesitamos convivir y aprender a Sí, po. convivir en paz entre nosotros, con armonía, con amor y con los otros seres vivos. Así que, bueno, me alegra mucho que pudiéramos tener esta conversación, Malucha. ¿Qué mensaje, dejémosle un mensaje a la gente, por qué es fundamental y vital que vayan a votar este 15 y 16 de mayo? Dejémosle un mensaje. Mira, para mí, algo que me golpeó en que leí por ahí una estadística de que en las comunas del rechazo, el 90% de los vecinos y vecinas van a votar. Y en las comunas del apruebo, entre un 30 y un 50%. Son muy pocas las que llegan al 52 o 53%. Por lo tanto, si aquí hubo mayoritariamente un pueblo que dijo apruebo y queremos convención constitucional, porque eso fue, para mí me sorprendió que más un 80 y tanto por ciento Por votara a convención. favor de convención constitucional. Bueno, si queremos que esto ocurra, y eso habla de una vocación de cambios, de una conciencia de cambio, de que queremos cambios,
de que necesitamos cambios, bueno, hay que ir a votar. Hay que ir a votar porque evidentemente la democracia no solo se ejerce a través del voto, o sea, tenemos que seguir organizados, tenemos que seguir en los cabildos, tenemos que seguir movilizándonos, eso de todas maneras, pero también tenemos que ir a votar para que esa convención constitucional mayoritariamente entre la gente que quiere y va a impulsar los cambios. Si no, va a entrar la gente que votó rechazo y que quiere obstaculizar los cambios. Por eso yo lo que más llamo es a votar y a votar por aquellas personas que van a impulsar cambios. Eso Qué buen sería. mensaje. Yo me sumo completamente. Lo que quiero agregar como abogada para la gente, para que también lo hagan informadamente, que vayan, que sepan que la actual dispersión electoral que hay de las listas de centroizquierda, de oposición o de las listas de transformación, como les queramos llamar, ¿no? Las fuerzas transformativas que hoy día surgieron con el 18 de octubre, el antídoto contra la dispersión del voto es la participación. Entonces, mientras más personas vayamos a votar, menos va a ser el efecto negativo, por así decirlo, que produce la dispersión y que favorecería a estos sectores que hoy, que no solo hoy, que desde la dictadura han estado sobre representados en todas las instancias políticas en Chile, ¿no? Primero con el sistema binominal, después con el sistema que tenemos actualmente, proporcional, pero que favorece las listas y por lo tanto es necesario ir a votar también con los pies bien en la tierra y hay que votar por las fuerzas que van, por las candidatas y candidatos que pertenecen a listas que están realmente comprometidas con superar el neoliberalismo en Chile y, y gente que está planteando eh, también una relación diferente, unas reglas del juego diferentes también entre las humanas y los humanos y la naturaleza, para poder realmente tener un futuro para las próximas generaciones. Así que hay que ir a votar, es fundamental ir a votar, este es un momento histórico, único en la historia de Chile, y yo voy a agregar una última cosa. Si es que este proceso constituyente, digamos, no logramos tener una constitución, no logramos una constitución mínima, ¿no? Tal vez no todo lo que queremos. El cambio climático y la crisis energética nos va a empujar, sí o sí, a seguir haciendo las transformaciones. Entonces, mejor empezar antes e ir a votar por las fuerzas transformadoras que tener que esperar 10, 15 años más, donde la propia naturaleza nos va a hacer volver a generar una constitución que realmente nos haga cambiar el rumbo en este país. Totalmente de acuerdo, sí, absolutamente, Vero. Mal. Oye, y bueno, y agradecer a toda la gente que nos ha estado escuchando, que ha estado presente, eh, y a ti, Berito, que pucha, quiero que Yo ganes. también. Hay que ir a votar por Venegas con todo, sí. Gracias. Todos mis amigos ñuñosos así, les estoy diciendo ahí que voten por ti, porque creo que vas a hacer un tremendo aporte aquí en la comuna de Ñuñoa. Eres seca, luminosa. Te queremos en Ñuñoa, Vero. Gracias, Malucha, muchas gracias. Yo estoy segura que tú vas a estar en la convención y desde Ñuñoa vamos a apoyar 100% no solo a los candidatos y candidatas del Distrito 10 que elijamos, sino que también a las de otros distritos como el 13, tú estás participando por el Distrito 13, para apoyar esas fuerzas transformativas. Así que muchas gracias, amiga, compañera. Tremenda mujer, Malucha. Te quiero mucho, te dejo un abrazo, te mando un abrazo virtual enorme. Sí, yo también, Berito, y nos veremos pronto. Quiero Nos que nos vamos a veamos. reencontrar, sí, ahí en el círculo de nuestra querida Eso. Asamblea por el Pacto Social. Aprovecho de darles también muchos cariños a todas nuestras compañeras y compañeros. Sí. Oye, y venceremos y Y será será hermoso. hermoso, venceremos y bailaremos. Eso. Ok, Malucha, hasta pronto, éxito. Gracias a Chao, todas y a todos. corazona. Chao. Chao, chao. Muchas buenas.